Buenas tardes. Hoy les presentaremos la socialización final de gerencia del sistema de salud. Mi grupo está conformado por Yuranis Ortiz, Sandra Perosa, Maricruz Amel y mi persona Yasmith Martínez, el cual será presentado al tutor Fabio Díaz. El tema es análisis y evaluación de la entidad IPS Salud en Casa de Magangué Magisterio, prestadora de servicios de salud. En los objetivos, como objetivo general tenemos analizar y evaluar a la entidad IPS Salud en Casa de Magangué Bolívar. En los objetivos específicos, determinar las características de la IPS Salud en Casa, aplicar un instrumento de evaluación y extraer conclusión para presentar un análisis del funcionamiento gerencial. En la descripción del problema, la IPS Salud en Casa de Magangué Magisterio, prestadora de servicios de salud en atención médica general, atención odontológica, laboratorio y algunas especialidades, tanto a docentes con su rango poblacional como a los familiares de los mismos. Para servicios especializados hace remisiones a otras entidades de salud, pero a pesar de que el municipio de Magangué se han incrementado los servicios médicos en varias ramas, la atención de este tipo es prestada por fuera en ciudades como Cartagena y Barranquilla, obligando tanto al paciente como a su acompañante a desplazarse a dichos lugares. En esta institución causa mucho inconformismo entre los usuarios que califican de manera negativa a la institución prestadora de servicios de salud. Otra crítica por parte de los docentes es la idoneidad de los profesionales de la salud, ya que aseguran que por reducir costos contratan médicos, odontólogos y bacteriólogos con una capacidad profesional limitada o deficiente. La dirección en marco conceptual. En el marco conceptual tenemos las habilidades gerenciales, las cuales dentro del portal de Euronova del 2023, las habilidades son los atributos o capacidades que debe de tener un ejecutivo, especialmente un gerente, para satisfacer el proceso administrativo y poder realizar tareas específicas en una organización o en una empresa. Debe tener la capacidad de desplegar sus funciones ejecutivas que logren conjurar la crisis y resolver los problemas en el momento en que se presentan. Dentro de las habilidades gerenciales tenemos unos ejemplos, los cuales son la planificación, que se refiere a la capacidad de organizar el presupuesto, el tiempo, las actividades y sin menoscabo de los recursos con que se cuentan dentro de la empresa o de la organización. En la comunicación, que es la capacidad de compartir la información con el equipo de trabajo, asegurando que se actúe con una forma unificada, requiere del flujo de información dentro de la organización, ya sea formal o informal, verbal o escrita, vertical u horizontal. El resultado se mide en unas relaciones con los empleados y con la organización en general. La toma de decisiones en el momento justo son clave para el éxito de la organización, mientras que las malas decisiones pueden llevar a un mal rendimiento. Las decisiones claras y concretas propenden por un buen funcionamiento de la empresa. La delegación es el acto de transferir tareas o autoridades a otros empleados o subordinados. Implica que los empleados se reasignen en cuanto a las tareas que deben realizar. La resolución del problema. En el día a día de un gerente se enfrenta una gran cantidad de situaciones problemáticas, las que deben dar respuesta y de pericia, asertividad y prontitud, dependiendo de la capacidad de mejora de la situación y la capacidad de solución a largo plazo. Motivar. La motivación contribuye a obtener una respuesta adecuada de los empleados o de determinadas partes interesadas. Tenemos las habilidades técnicas, las cuales
son las que se aprenden en la escuela, la formación y la experiencia laboral. Para obtenerlas se debe formar parte de una escuela de administración o de ingeniería. Son fundamentos para desarrollar tareas específicas y dependiendo del sector o de la actividad, moldean un tipo de gerente democrático mediante la asignación de tareas. En las habilidades humanas o de liderazgo, se consiguen con el tiempo mediante la gestión dentro del cargo, asumir las responsabilidades y la interacción con los demás. La resolución de conflictos, la gestión del tiempo y la comunicación verbal asertiva son necesarias para el manejo de grupos en especial cuando la empresa se dedica a un sector como el de las ventas. El tipo de gerente que se forma es más totalitario, pero a la vez más interactivo, más cálido y más cercano. En las habilidades conceptuales, son habilidades que tienen los directivos en términos de conocimiento y análisis del sector en el que se desarrollan. El directivo aplica los conceptos, analiza y diagnostica un problema y encuentra soluciones innovadoras. Puede predecir las dificultades futuras y procurar enfrentarlas de manera eficiente y eficaz en su departamento o en su empresa. Metodología. Bueno, en la metodología se usó el análisis de tipo exploratorio y revisión bibliográfica documental. Dentro de los instrumentos se usó una encuesta en formato de Google y en la población se tomó los docentes vinculados a la IPS en salud en casa del Magisterio de Magangué. En total se tomó una muestra de 12 profesores, los cuales son beneficiarios de esta IPS. Presentación de resultados. El economista para el 2022. Información de la empresa. Bueno, encontramos que es una razón social de salud en casa Magangué IPS. Esta se encarga de darle el servicio a la parte de magisterio. Esta cuenta con un NIP, el cual es 900-210-03057 y su forma jurídica es de tipo sociedad limitada. Dentro de sus actividades cuenta con las actividades de hospitales y las clínicas con internación. La empresa Salud en Casa se encuentra en el municipio de Magangué y se encuentra situada en el departamento de Bolívar. Su dirección es calle 16, número 1175, el cual se encuentra ubicado en el barrio Concordia de Magangué, Bolívar. Esta entidad es llamada como Salud en Casa de Magangué, es una sociedad limitada. Como presentación de resultados, podemos evidenciar que la primera pregunta es ¿cómo percibe el servicio de la IPS Salud en Casa? Bueno, con una calificación igual para bueno y deficiente y un porcentaje igual y equivalente a la mitad de los dos valores anteriores, dejando la certeza de que los usuarios en línea generales no tienen una buena percepción de la entidad de salud, porque si se adicionan los porcentajes de regular y deficiente equivalen a un 50%, mientras que el excelente solo equivale al 16.7%. Como segunda pregunta es, ¿la atención de la IPS Salud en Casa ha sido la requerida? En esta pregunta número 2, las respuestas dejan ver de un nuevo ideal que tienen los usuarios sobre la atención, que no es la adecuada, con un 16.7% y algunas veces como un 41.7%. En la tercera pregunta, ¿los servicios especializados requeridos le han sido brindados con prontitud y eficiencia? La respuesta 3 sigue reiterando la insatisfacción de los usuarios con un 66.6%
en sentido negativo o divulgativo. En la cuarta pregunta, ¿la atención y sus beneficiarios han sido la esperada? Como respuesta deja claro que los afiliados sienten que sus familiares no han sido bien atendidos con un 18.2% de la respuesta no y un 45.5% algunas veces, dejando un porcentaje bajo en la respuesta afirmativa. En la quinta pregunta, en términos generales, ¿cómo calificaría el servicio de la IPS Salud en casa? En esta pregunta 5, con un 53.3% de inconformidad por parte de los usuarios, superando la mitad de la muestra encuestada. ¿Qué aspecto en la sexta pregunta debería mejorar la IPS Salud en casa? Bueno, en la percepción de los usuarios dejan muchos requerimientos como los anotados, mayor celeridad, de lo que deja clara una mala gestión directiva, mejora de los tiempos, habla de una mala planificación, y sobre la comunicación hay deficiencia porque aseguran que son groseros y se sienten mal atendidos. Bueno, muy buenas tardes. En la pregunta 7 dice, ¿considera que la IPS Salud en Casa cumple con sus expectativas? Pues un 41%, 0,7 responde que no cumple con las expectativas. Un sí, un 41%, de 7,70% dice que sí, a lo que están ahí entre sí y no. Algunos dicen que sí y unos que no. Bueno, están en términos empate. En la octava pregunta, ¿la empresa IPS Salud en Casa ha escuchado sus reclamos? Pues un no, con 50% dicen que no han escuchado sus reclamos y quejas. Y un 16% dicen que algunas veces, un 16,7% dicen que algunas veces. La novena pregunta, quisiera tener la libertad de cambiarse de institución prestadora de servicios de salud. Pues un 100% dice que sí, ya que esta respuesta es apabullante cuando la muestra encuesta asegura que desean salir de la empresa. Algunos, un 100% desean salir de la empresa. En la pregunta 10, ¿cuál es su grado de satisfacción frente a la gestión directiva empresarial de la IPS Salud en Casa? Del 1 al 10, siendo el 10 con mayor aceptación. Pues aquí en la encuesta, esto incluye que la satisfacción se encuentra en un 6 puntos, dejando una sensación de insatisfacción generalizada entre los usuarios. Y como conclusión, teniendo en cuenta los principios de habilidades gerenciales en la IPS Salud en Casa, Magisterio Mangue, hay muchas deficiencias porque en cuanto a las habilidades técnicas no cumplen con los principios, ya que es la sensación de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Bolívar, hacen un llamado de atención en cuanto al incumplimiento al tener un químico farmacéutico al frente del servicio de farmacia y mantenimiento de los medicamentos. Es tan solo un aspecto, pero en general no hay un buen servicio ni una buena coordinación desde la técnica. En cuanto a las habilidades humanas para las críticas de los usuarios, hay una buena planificación porque generalmente les responden que no hay agenda, no hay una comunicación asertiva porque igualmente se quejan de que la persona es grosero y la atención es eficiente, dando cuenta de una mala gestión empresarial y una inadecuada motivación del personal para prestar un servicio con calidez y confianza para el usuario. Y tampoco se muestra una adecuada solución a los problemas que presentan los usuarios por la
percepción que ellos tienen del mismo. Muchas gracias por la atención.